Saludos de nuevo a todas y a todas. Bienvenidos a todos los que se pueden comunicar ahora, conectarse ahora. Estamos en la segunda parte de nuestro evento. Yo un saludo de particular a los que llegan a pesar de que están tarde en África o en Europa o en Asia, Pacífico, donde estamos muy temprano en la mañana o en la plena noche para Seúl. Entonces, vamos a alguien de ahí que estará con nosotros un poco más tarde. Gracias de estar aquí. Voy a darle la palabra a nuestra animadora para esta tarde. Se trata de Kate Taylor, que es periodista, crítica y novelista, apremiada en Toronto y ha sido la redactora de la sección de artes del periódico Globe and Mail y ocupa actualmente el puesto de crítica de artes visuales. Escribe también sobre cine y política. Es autora de varias novelas que han recibido premios. Entonces, gracias por estar con nosotros, Kate. Le cedo la palabra. Gracias. Saludos a todos. Voy a pasar al inglés ahora. Voy a hacer mi animación en inglés porque soy mucho más ágil en inglés que en francés. Vamos a pasar a la tercera mesa redonda de esta tarde y vamos a mirar la descubribilidad del contenido nacional y algunas de las reformas legislativas que se están haciendo tanto en el continente africano y como en Latinoamérica. Entonces tenemos 5 panelistas, 3 de África y 2 de Latinoamérica, y les voy a dar una muy breve biografía de cada uno. Si quieren una biografía más completa, se encuentra en el programa. Entonces pasaremos a la presentación de cada panelista. Tiene cada uno unos 8 minutos para resumir la situación en su entorno y esperamos tener unos 10 minutos para las preguntas al final de las ponencias. Entonces nuestro primer panelista es Ojama Okai, que es en el Co-Creation Hub en Nigeria. Después tenemos Violet Maya, que es gerente de proyecto para la Fundación Música en África, en Sudáfrica. Y Kojo Siriak Nusuglo es también el presidente de la coalición Talgolis. Y Ana Bisberg es profesora de Política y Economía de los Medios de Comunicación de la Universidad Nacional General San Martín en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Y después tenemos Lucía Carreras, guionista y directora, productora, presidenta del Consejo de Administración de Tinta, escritores audiovisuales cinematográficos de México. Entonces, esos son nuestros 5 panelistas. Empezamos. Ojama, por favor, tome la palabra. Es que tenemos Ojama. Tiene que activar su micrófono. La había antes, hace un momento. A ver si puedo comunicar con ella por el chat. Bueno, vamos a pasar a Violet, que ya está lista para presentar, ya la veo. Violet, si quiere activar su micrófono y hacer su ponencia, por favor. Está todavía sin sonido. Y que si el técnico podría ser, los técnicos están teniendo problemas para activar sus
micrófonos. ¿Podría ayudar, por favor, el técnico? Vale, nos dice que no está pudiendo activar el sonido. Félix, podría, ya está. ¿Puede hablar, por favor? Buenas tardes a todo el mundo. Ya sí, ya lo oímos. Muchas gracias por la invitación de la parte de la Music Africa Foundation. Estoy en África del Sur y son las 9:30 de la noche. No demasiado tarde. Y estoy muy contento de formar parte de este panel y de hablarles un poco de las iniciativas que nosotros tenemos en la Fundación Music in Africa y además de discutir un poco cuáles son nuestras perspectivas, a nivel de las políticas. Entonces, para darle una introducción muy breve de lo que hacemos en la Fundación Music in Africa, pues, para apoyar la música africana a través de todo el continente de diferentes maneras. Entonces, tenemos portales en línea que permite que haya una plataforma de redes para comunicar no solamente entre ellos, a los miembros, sino también con el panorama más amplio y el resto del mundo. Y también tenemos un número de proyectos para apoyar a los músicos y los proyectos que también lo hacemos de manera más específica sobre la capacitación y con eso aumentar los ingresos para los artistas para que aprendan nuevas pericias en los diferentes proyectos. Un proyecto es para construir instrumentos y eso que le enseña a los músicos para construir los instrumentos indígenas y pues, enseñar a personas como ustedes. Tenemos un proyecto también que es apoyado por la UNESCO y la FICDC, es para que mira las varias maneras en que los músicos pueden aumentar sus entradas, pero también pues Violet ahora otra vez está sin sonido. Ok, ya está de regreso. Pues, entonces nuestro esquema de reviews por los músicos africanos, entonces es la manera de aumentar sus ingresos, pero también cómo se pueden cambiar las políticas para acomodar este entorno y el tipo de trabajo que se puede hacer ahí. Voy a hablar un poco de esto porque nos lleva a cómo podemos para impactar las políticas y hasta qué punto esto es pertinente en el espacio en línea. Debido al COVID, ha sido un tiempo interesante con este proyecto porque teníamos grandes planes de tener un portal en línea con investigaciones y para hacer una encuesta, para tener una idea cuáles son las necesidades, con el objetivo de hacer talleres a través del país y después crear herramientas en línea que se podrían utilizar y que a cuáles los actitudes. El COVID hizo que tuvimos que poner muchas de las actividades en línea. La investigación se tuvo que hacer así. Y habría que compartir de la información, tuvo que hacerse también en línea, pero en el sector musical, como respuesta también al COVID, la Fundación Music en África elaboró un programa, que eso es un poco lo que hacemos, es de tener ideas y proyectos que pensamos que verdaderamente pueden funcionar para los músicos. Tenemos uno que se llama Música en África en Vivo, que es una respuesta al resultado del COVID que ha hecho que las presentaciones en vivo que se han perdido. Entonces creamos una subvención con fondos de la Fundación Siemens para tratando de diferentes elementos, pero todo sobre los espectáculos y estaba abierto a todos los países
de África, los músicos y las organizaciones que trabajan con capacitación, podrían hacerlo para empezar en directo, en línea, y proyectos que apoyen la música y que trabajan para promover la música. Entonces, una de las cosas que pasa es que es lo que se permite, si se quiere utilizar ese término, en términos de lo que las personas ven, y tener los derechos para los músicos para utilizar estas plataformas para que puedan dar sus espectáculos, y después cómo comercializar esto. Entonces, una vez que están en línea, están mucho más accesibles. Ha sido bastante interesante. Lo que tenemos que hacer es pensar de manera estratégica, a ver cómo entre buenos asociados para que apoyar este espacio, y que es entonces de pago provisional, y como también otras plataformas digitales que son asociadas y que no se pueden difundir su información, pero para crear un público para estos músicos también. Entonces ha sido un proceso bastante interesante. 2021 fue la segunda iteración del proyecto de Music in Africa Live, música en vivo en África, y estamos en la segunda fase. Vamos a hacer otro llamado. Es un proyecto que está creciendo y bastante interesante. Yo creo que para nosotros es muy importante que ser realistas de nuestra postura, porque eso nos dio una nueva perspectiva y nos dio otro campo que mirar. Entonces es interesante de empezar a pensar cómo nosotros como organización podemos impactar políticas alrededor del espacio en línea y digital, y cómo la música se consume hoy día, y cómo entonces las plataformas de difusión en directo pueden apoyar y ser rentables para los artistas. Eso nosotros estamos operando de fondo, de cómo tener influencia sobre las políticas, cómo crear ideas y conceptos y estrategias que se tratan de esta temática. Entonces, quizás podamos tener una influencia fundamental dentro de las políticas, no solamente en África del Sur, sino en el continente en general. Voy a terminar ahí y estoy dispuesta a contestar a las preguntas. O si no, regresamos a Kate. Muchas gracias, Violet. Estuvo fantástico. Estuvo muy conciso. Y de manera de resumir lo que se hace en África del Sur, y estoy seguro que va a haber preguntas al final. Vamos a esperar al final, pues ahora vamos a ver si Ojama en Nigeria teníamos una mala conexión ahora, entonces esperamos que ahora se puede juntar con nosotros ahora. ¿Quiere ir adelante? Hello, my name is Ojama Ochai. I'm the managing partner of the Creative Economy practice at CC Hub, which is an Africa-wide practice that is interested in stimulating innovation and technology application in the creative economies of Africa. We do this through a range of activities, including ecosystem development activities like meetups, networking events, and so on. We also do research looking at trends in technology, particularly as it relates to the creative economy. We also deliver a range of investment readiness activities, ranging from boot camps, tailored business advisory to creative enterprises, to incubators and accelerators, and so on. And then finally, we invest in companies that are using technology to capture more value from the creative economies on the continent, or address industry gaps using various emerging technologies like artificial intelligence, blockchain, and so on and so forth. I'm making this video to share the thoughts that I was going to share on the 27th of January event, focused on cultural expressions and diversity of cultural expressions in the digital environment. And I'm really looking at local content legislation with a focus on two countries on the continent of Africa, those two countries being Nigeria and South Africa. Before I jump into that, I thought I might share with you just a sense of the context of
consumption of local content digitally, or content generally digitally on the continent. And I thought I'd start by sharing with you internet penetration. So the slide that you see on the screen is internet penetration in regions of Africa compared to the global average. You will see that Southern Africa is higher than the global average. Northern Africa is just about the global average, and Western, Eastern, and Middle or Central Africa are below the global average. The key thing to take away from here is, while we talk about a digital divide, which is true, the reality is overall about 50% or so of the continent are, have access to the internet, and that's almost 500 million people. There was a study that was done by Meta, the company formerly known as Facebook, in 2019 or 2020. And of the people that they surveyed, 80% of them that were online said that they used their online connections to be entertained. And of this, 89% was video content. This shows you, of course, that it means that people in Africa are consuming a lot of content online. In Nigeria, honing in on specific legislation and legislative reform that has happened as a result of these changes and technological shifts. One such legislative review was of the Copyright Act, which was initially enacted in 1988. It has been reviewed multiple times until 2014. But in 2012, a process began to introduce digital environment considerations into the Copyright Act. And through that process, a new draft bill has been produced and will be presented to the National Assembly in Nigeria, or was presented in July 2021. Key things relating to online content in this Copyright Act really was about copyright infringement, liability of internet service providers, and issuance of takedown notices, and empowering the regulator to block access to infringing online content. In terms of the Broadcasting Code, which is really the legislation that has to deal with local content, in Nigeria, the Broadcasting Code has had local content provisions since the early 2000s. But a 2020 amendment of that code, for the first time, made explicit provisions for online broadcast. However, there were a lot of shortcomings of that code. One, while it referred to web and online broadcast, it did not actually define what those meant, but it did provide for web and online broadcasting being subject to Nigerian registration or licensing, as well as sanctions relating to, for example, hate speech and so on. But it did not go as far as saying what those sanctions were. The 2020 draft code also specified the characteristics that content had to have for it to qualify as local content. And those characteristics involved the proportion of talent in the content, the location where it was produced, and so on. While it was a welcome development that the Broadcasting Code was taking into account web and online broadcast and local content within this, there was a lot of outcry as a result of that bill, because first there was conflicting information coming out of the Broadcasting Commission about the validity of the documents, but also there were complaints around whether it was hindering fair competition. And so for those reasons, the document has been voided, and we're expecting another Broadcasting Review Code. But suffice it to say that Nigeria is moving in the direction of creating a Broadcasting Code that takes into account online broadcast as well as local content within that. Moving on to South Africa. In South Africa, there was a white paper published with public hearings in May and June of last year. And there were several provisions that related to audio and audiovisual content in the digital environment. And I highlight some of them on the slide. So the overarching theme of the white paper was plurality and diversity in the interest of public interest in an online context. There were new definitions for audio, audiovisual, and related terms, specifically for online distribution platforms.
There was a new provision that video sharing platforms would be subject to licensing and sanctions, for example, around hate speech, similar to Nigeria. There was an extension of content quota to online platforms. Up to 30% of the video catalog would then be required to be South African, to be local content. There were provisions around language diversity. There were provisions around code of conduct for on-demand content, in addition to an existing code of conduct for broadcast content. There were various other provisions, broadly speaking, like the promotion of a digital skills system, enhancement of digital media literacy. That white paper is still under consideration in South Africa. The reaction to the white paper, though, has been a number of large technology companies, not unexpectedly, like Facebook and Netflix, have provided written submissions and concerns and recommendations as it relates to that white paper. Local organizations have also done the same. The National Association of Broadcasters and others have also provided written feedback on the white paper. And the key themes in the feedback were around protections for traditional broadcast institutions and fair competition between online and traditional broadcasters, definitions around linear versus non-linear broadcasting, and whether local content was in fact the way to go, with some of the respondents saying that incentives was a better approach to stimulate local content. So in a nutshell, what we're seeing is that many more African countries are considering legislation review relating to the digital environment. In addition to the ones I mentioned already, I know that Ghana, Kenya, Rwanda, other countries are looking at legislation for the digital environment. It is still a very contentious issue. It does not yet seem to have a clear sense of resolution. And there is a sense, as I was doing the research for this, that it will be beneficial if there were global frameworks to assist ongoing debates and discourse around the issue. So that's what I was going to share. If you would like to get in touch with me, please do. I will send my email address along with this recording so that you can get in touch with me for some of the sources of this, or just to have a chat or talk about the intersection of technology and the creative industries in Africa. Thank you very much. Entonces vamos a escuchar a Kojo. Kojo quiere hacer su ponencia ahora, estaría fantástico. Buenas tardes. Yo soy Kojo Nusulo, de la Coalición Internacional por la Diversidad y la Cohesión. Y yo quiero hablar de la legislación que trata de los datos digitales en África. Los datos digitales que también se llaman datos personales, entonces trate de mirar el texto en Benín, en Senegal y otros países. En Senegal hay una ley de 2005, la ley 218 del 12 de enero de 2008 sobre la protección de los datos personales, y hay un código de comunicación electrónica del que se trata la ley 218, sobre la codificación electrónica de datos en la República de Benín, la ley 2009 que habla de la protección de los datos personales en la República, del 27 de abril de 2009. En Costa de Marfil hay la ley 2003-543 de 2013 relativa a los datos electrónicos. Y a la ley de Togo, que es bastante reciente también, y que también trata de la protección de los datos personales.
Así vemos que la legislación sobre la protección de los datos en el espacio francófono también fue la base de una reunión internacional en Costa de Marfil en el 2019, y esa reunión fue la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía que lo organizó, y ahí los resultados están en un informe sobre la protección de los datos personales en el espacio francófono. Este informe estaba hecho bajo la legislación de Suiza, Mónaco, Francia, Bélgica, Rumania, Hungría, Cataluña, Senegal, Benín, Canadá y Quebec. El informe subraya que todos los países que contestaron la consigna tienen sus leyes sobre la protección de datos. En todos los casos mencionados, la ley se fue actualizada recientemente o se está actualizando para adaptarse a la explosión de la difusión de datos personales a través de la digitalización de la sociedad y la utilización de las redes sociales, los objetos conectados o la electrificación de la medicina, la digitalización, tanto sobre los tratamientos como los tratamientos. Todos tienen el mismo objetivo y que se pueden resumir con la de Suiza a mejorar la transparencia de los tratamientos, a mejorar el control que una persona puede tener sobre sus datos y de precisar las obligaciones de los responsables de los tratamientos, reforzar las competencias y los poderes de las autoridades que protegen los datos y definir sanciones penales. De manera general, cuando se habla de protección, se introdujo en la Unión Europea, se introdujo con el mismo espíritu. Es para distinguir los conceptos: el derecho de la persona, la transparencia de las informaciones y la comunicación, y las modalidades de protección de los derechos de la persona, el derecho a la información, el derecho al acceso a los datos, el derecho de modificar los datos, el derecho a la rectificación, el derecho a la oposición, el derecho de perseguir injusticia, el derecho de obligar, el derecho de la restitución de trato de los datos, el derecho a la portabilidad de los derechos. La portabilidad de los datos se introdujo, pero no todos están de acuerdo dentro de los países francófonos. Suiza, Canadá y Quebec notablemente no lo prevén. Hay una gran divergencia entre los países miembros a nivel de la Carta, que habla de lo de los ciudadanos, y a veces la entidad que se encarga de proteger datos. Entonces, el consentimiento es algo que unánime, hay que estar de acuerdo, informarse de la utilización de sus datos en el individuo. Pero aún sí, como lo trata el Canadá, el beneficio. Una cosa es muy difícil, presencia de los algoritmos nuevas, explorar nuevas vías, como la transparencia de los algoritmos. Entonces, esto hay que definir dentro de la ley la propiedad de los ciudadanos de sus propios datos. Como ven, la mayor parte de la legislación postula que toda persona física tiene derecho de oponerse o por motivos legítimos a los tratamientos de sus datos personales que lo conciernen. Entonces, por eso la ley tiene que tener precisión sobre la organización de las modalidades de funcionamiento y la atribución de las instituciones de protección de los datos personales. En segundo lugar, que los regímenes jurídicos que se aplican al trato de los datos personales y las condiciones de protección mínimas que se escogen para cada tratamiento de datos personales. Y 4, que de dar a la persona cuyas personales se están tratando obligaciones que son del responsable del tratamiento de proceso, y exponiéndose a sanciones si no se respeta la legislación en vigor
sobre los datos de carácter personal. A nivel de la legislación consultada, varias instituciones reglamentarias de protección de los datos a carácter personal y del control de tratamiento se consultaron. Hay una Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades, que parte de la articulación en Senegal es la Comisión de los Datos Personales, creado por los legisladores en Togo, en la instancia de protección de los datos de carácter personal, IPTCP. En Togo, notablemente, el gobierno precisa que se ha adoptado esta legislación para poder utilización óptima de la digitalización de los datos y también de lo que contribuye las empresas, y es esencial que la vida de los personas, particularmente sus datos personales, se vean protegidos. Y es en esta época que la ley 2019-014 de octubre 29 de 2019 trata de la protección de los datos de carácter personal y habla de la creación de una instancia de protección de datos de carácter personal. El decreto define la organización y el modo de funcionamiento de esta instancia, que se adoptó en el Consejo de Ministros el 9 de diciembre de 2020. Entonces, la aplicación de esta instancia permitirá a los ciudadanos togolenses de utilizar los múltiples servicios digitales a los que tienen acceso sin que se haga una explotación abusiva de sus datos personales. Crea un clima de confianza entre los individuos y los que dan servicios digitales y que tratan con un número más grande cada vez de datos para servir sus clientes. Entonces, la introducción de reglamentación que después de que se haga todo este trato de manera conforme con la ley de protección sobre los datos personales. Entonces, el consumidor togolense y su vida probado se le asegura el control de sus datos personales de la colecta hacia el tratamiento. Como vemos, la plupart de los países de África del Oeste, que son francófonos, han creado mecanismos de protección de los datos personales para forzar a la ciberseguridad y el acceso al contenido digital. Entonces han hecho la forma de conformarse a la legislación, en particular desde la Comunidad Económica de los Estados de África del Oeste y de la Unión Monetaria West Africana. Y entonces, que estos grupos, 15 países, el otro 8, que tienen en común el francés. Sin embargo, hay que notar que hay mucho camino a hacer todavía para permitir a nuestros ciudadanos y sobre todo los creadores de poder bien aprovechar de su creación artística y cultural. Hay una desconfianza en respecto a la colecta de datos, sobre todo que en algunos países como en Togo, que algunos logicales se introdujeron en las computadoras y los teléfonos portátiles de internet para poder seguirlos. Entonces eso crea una cierta desconfianza, pero evidentemente como la ley es vinculante, todo el mundo tiene que seguir. Entonces, como el informe de la Asamblea Parlamentaria del subraya, hay varios campos que tienen que explorarse, como la inteligencia artificial, las transferencias internacionales de datos o la transparencia de los algoritmos. Entonces, la cuestión de alentar la función de si le voy a interrumpirle ahí. Entonces, muchas gracias. Ya dije lo esencial y gracias, Kate. Muy pronto. Merci beaucoup por esta actualización sobre la diferenciación. Hay mucho trabajo todavía para hacer, como David. Vamos a hacer otra vez con llama antes de dejar la África. Quiero abrir el micrófono para ver si ya podemos oír.
Es que ya me pueden oír, solo estoy sí la oímos. Quieren tratar la cámara. Lo siento mucho. Creo que voy a dejar la cámara apagada. Iba a compartir unas diapositivas que no lo voy a hacer. Porque la conexión está mala. Entonces me disculpo por esto. Voy a hablar de las reformas legislativas entonces, en la Nigeria y Sudáfrica, en cómo se relaciona al contenido local en línea. Iba a empezar a compartir algunas cosas sobre la penetración del Internet para que entiendan un poco el contexto a nivel de la audiencia visual. Entonces, quería enseñarles la penetración promedio de Internet en el 62% más alto en África del Sur, más alto que el promedio mundial. En África del Norte, Zimbabue, en África del Sur es más bajo que el promedio de 10%, en África Central es solamente alrededor del 25%. Y de estos datos, de la investigación que se ha hecho sobre los públicos en línea utilizando su conexión para lo que llaman diversión. Y muchos dicen que es contenido audiovisual. Entonces, el uso y el consumo del contenido en línea es muy común y entonces la gente que utiliza sus teléfonos móviles, pero para esta ponencia y para mi concentración en África del Sur, quería hablar de legislación que cambia para tener en cuenta este tipo de consumo. Y la mejor revisión de reglamentos es la revisión de los derechos de autor en Nigeria, que se estudió en el 98. La ley actual viene del 98 y se ha revisado varias veces, pero en el 2012 hubo un proceso que comenzó para introducir diferentes consideraciones en el contexto digital de derechos de autor. Eso es las provisiones sobre el contenido en línea, la responsabilidad de los cibercientíficos por las violaciones en línea y también incluye las modalidades para tener avisos de eliminación en línea en los casos de violación de derechos de autor y da acceso por violaciones del código de difusión que desde los principios de los 2000 se han aplicado. Hubo una enmienda y se fue el sonido. Parece que hemos perdido a Ojama. Vamos a ver si se le restablece el acceso a Internet o vamos a tener que dejarla ahí. No, ya hasta salió completamente. Lo siento muchísimo, ya perdió completamente la línea. Entonces vamos a tener que dejar a África en estos momentos y darle la palabra a Ana de Argentina. ¿Está lista? Puede poner sus sonidos. Hola. Muchas gracias por participar en este seminario. Voy a compartir mi pantalla. Sí, ahí está. Muy bien.
No la veo yo aquí. ¿Ustedes la ven? No, ahora no. Nada más los archivos y una pantalla en blanco. Vayan a Share Screen abajo. Bueno, no puedo, no lo encuentro. No encuentro la presentación. Sí, ya la tengo, ya la tengo. Bueno, muy bien. Es sí, un panorama de los debates y las reformas legislativas en Latinoamérica. Bueno, muy bien. Entonces, buenas tardes, gracias por esta invitación. Voy a presentarles un panorama de lo que está sucediendo en América Latina. Podríamos decir que hasta ahora en la región, en Latinoamérica, hay debates públicos sobre las plataformas de Internet, pero muy pocos países tienen medidas y regulaciones para garantizar la expresión de la diversidad cultural. Se puede observar que desde 2017 a 2019 hubo una primera ola de reformas legislativas en Latinoamérica, donde la mayor parte de los países en América Latina enmendaron región enmendaron su fiscal para añadir una IVA a los servicios numéricos desde 2017, 2018. Podemos ver que se hacen debates sobre varios proyectos que surgen después que salió la directiva europea sobre los servicios audiovisuales. Y eso sobre todo, estos debates surgieron después de tal directiva. Entonces de ahí también surgieron otros proyectos y más debates. Todos estos proyectos que se presentaron en diferentes países de América Latina se concentran sobre tres aspectos, pero claro, no se limitan a ellos, son los enfoques principalmente su contribución a fondos audiovisuales no nacionales o cuotas también, y también los beneficios fiscales para las plataformas audiovisuales y la disponibilidad. Aquí ven un resumen de las discusiones que se están llevando a cabo sobre las reformas normativas. Primer comentario sobre el caso de Paraguay, Colombia, que han tomado medidas legislativas en Paraguay y en 2018, donde las plataformas ahora están contribuyendo a un fondo nacional, pero hasta ahora no se ha instrumentado todavía. En Colombia, el ministerio promulgó un decreto donde la disponibilidad de los contenidos nacionales y con la creación de una sección nacional en las plataformas. Hay ciertos obstáculos en este decreto, puesto que no establece ni cuotas ni reglas de aplicación para de estos criterios de descubribilidad, y también que las autoridades reglamentarias no tienen el poder para vigilar lo que hacen las plataformas. Aparte de Colombia y Paraguay, tenemos también otros países como Argentina, Brasil y México, donde hay debates continuos sobre las cuotas, sobre todo, y para ciertos fondos no nacionales, pero sin que haya ninguna regla implementada. Tenemos a Lucía Carrera, que va a hablarnos después
del caso de México. Entonces yo me concentraré ahora sobre Argentina y Brasil. En Argentina varios proyectos se han presentado, pero ninguno ha sido exitoso. No ha, Estos proyectos diferentes tratan de establecer o de extender las disposiciones que se promulgaron durante la primera edición de 2009, pero que se aplican ahora a las plataformas. Yo dije, pero bajo la administración de Cristina Krishna se promulgó y después se enmendó con la administración actual. Entonces, la mayoría de estos proyectos quieren establecer disposiciones que tenemos ahora para los radiodifusiones y aplicarlas a estas también a las plataformas audiovisuales. En el caso de Brasil, en el 2015 empezaron un debate y estos debates se hicieron al mismo tiempo que se hacía la directiva europea y ahí y en el 2015 se empezaron y se fueron desarrollando en 2017. Y estas son directrices que un poco parecidas a la propuesta europea para que haya disposiciones que están en la ley de los servicios de la televisión o de los audiovisuales, que esto se aplique a las plataformas, pero con el cambio de gobierno, ahora con Bolsonaro, ahora se aplica nada más a plataformas nacionales. Entonces, hubo en el Consejo Nacional, el Consejo Nacional que quiere promover modelos híbridos en Condecine bajado en los ingresos del país o en el tamaño de eso, pero no hay ninguna decisión oficial que se haya tomado hasta ahora y la discusión continúa. Actualmente, cosas como la clasificación de servicios por Internet y también servicios de información, está hablando de cuotas, de contribuciones, se están discutiendo en diferentes ámbitos en Brasil. Hay 8 a 10 proyectos específicos relacionados con las plataformas que se están debatiendo en el Congreso y por lo demás todos estos temas se están también quizá incluyéndose en una posible enmienda de la ley de 2011. Finalmente, hay otra discusión que se lleva en los países latinoamericanos relacionados con las ventajas fiscales para la producción de contenido, como por ejemplo reducciones fiscales, de otras medidas, como ven en esta diapositiva, en Colombia, Uruguay y Argentina. El problema aquí es que hay ciertas preocupaciones, críticas que se han hecho a este tipo de iniciativa, teniendo en cuenta que esto nada más va a beneficiar a plataformas o protagonistas grandes y bien establecidos, y que este tipo de iniciativas no incluyen o no va a contribuir a la promoción o fomento de producción local. Entonces, muchísimas gracias por su atención y me encantará después poder participar las preguntas en la discusión. Muchísimas gracias. Eso fue fascinante de un punto de vista canadiense. Son cosas muy similares. Tenemos conversaciones muy parecidas. Ahora vamos a darle la palabra a Lucía Carrera. Lucía, estás ahí, estoy tratando de encontrarla aquí en mi pantalla. Muy bien, entonces adelante, por favor.
empujando es una ley que sea ley cinematográfica y del audiovisual para que puedan entrar conceptos que tienen que ver con las plataformas. En cuanto a plataformas, ya lo dijo Ana, una de las cosas que se logró en México fue el tema fiscal, imponer un impuesto, que creo que es lo más que se ha logrado hasta el momento, pero bueno, o sea, el impuesto se volvió que subían las tarifas de las plataformas en México para los usuarios. En cuanto a la ley cinematográfica, pues una cosa con la que luchamos todos los días, la comunidad cinematográfica en México, es la falta de voluntad política para cambiar esa ley. Desde que existe la ley, hemos pasado por gobiernos en México de derecha, de izquierda, de centro, y con ninguno se ha logrado un cambio significativo de la ley, ni un interés real desde la legislación para cambiarlo. Sorprende mucho en México que los gobiernos, sin importar la visión política, la cultura se vuelve algo no importante. De repente es una moneda de cambio de negociación en las legislaciones y es a veces tan poco importante que no importa qué partido esté en el gobierno o sea mayoría en las cámaras, siempre el presupuesto de cultura se ve impactado. Por otro lado, en México en particular, uno de los principales elementos que tenemos en contra para poder realizar cambios, modificaciones a una nueva ley cinematográfica y del audiovisual, tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio que se firmó hace en los 90s con Canadá y Estados Unidos. Cuando se firmó ese tratado, México no firmó excepción cultural y por tanto el cine quedó como a la merced pues, de ser como un producto mercantil, ¿no? Que no está en la excepción cultural. Y cada cierto tiempo hay un acuerdo de renegociación del tratado con Canadá y Estados Unidos, y hasta el momento, por más que la comunidad cinematográfica ha insistido en que se tiene que renegociar esa parte del tratado, ningún gobierno, incluyendo el que tenemos ahora, que es un gobierno de izquierdas, ha tenido la voluntad de cambiar eso en el Tratado de Libre Comercio. Y entonces se traduce en una dificultad para mover la ley cinematográfica y del audiovisual y le da cierto poder a las majors norteamericanas, estadounidenses, que ejercen presión constante sobre los legisladores, apoyados en México por los emporios de exhibición, que bueno, está Cinépolis, que está en todo el mundo, y Cinemex, que pues ya se está moviendo a otros lugares de Latinoamérica. Dicho todo esto, queda claro que hoy por hoy en México tenemos una ley que es arcaica, que no contempla ningún tipo de consecuencia a la transgresión de lo que ahí se establece y que por tanto se respeta muy poco por parte de los exhibidores. En el año 2020, por instrucción del presidente, se propuso la desaparición de diversos fideicomisos en todas las áreas de la vida del país y entre ellos la desaparición de los fideicomisos relacionados con el cine y la cultura. Debido a eso y en el contexto de la pandemia, la comunidad cinematográfica empezamos a movernos y a juntarnos para dialogar y encontrar mecanismos para evitar que desaparecieran estos fideicomisos, porque sentimos que eso iba a matar la producción en el país. O sea, es importante entender que en México producir con capital privado de riesgo cine es casi imposible. La virtualidad de la pandemia nos dio la posibilidad de reunirnos y de hacer un trabajo muy arduo en 2020. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas convocó representación de distintos gremios de la comunidad cinematográfica para trabajar en el tema de los fideicomisos y de la mano con el Instituto Mexicano de Cinematografía se trató de parar la desaparición de esos fideicomisos dando opciones al gobierno, pero al final de cuentas se desaparecieron todos y se propuso un nuevo mecanismo de subsidios para la producción cinematográfica que apenas está operando desde el año pasado y realmente su funcionamiento todavía no es muy claro. Pero consecuencia de esa situación particular de la lucha por evitar que se desaparecieran los fideicomisos, se logró, y aprovechando la virtualidad que la pandemia y el confinamiento nos daban, se logró empezar a trabajar en la nueva ley cinematográfica o en las modificaciones que se necesitaban para esta ley y que ahora más que nunca parecen como impostergables porque pues en la ley no se contempla absolutamente nada de las plataformas. En los grupos de trabajo que estuvimos en estas reuniones para hablar y
proponer las modificaciones a la ley cinematográfica, lo que se buscó es que se escucharan todas las voces. Había representación de directores y directoras, de escritores, de productores, de festivales, de espacios educativos, de espacios de exhibición alternativos, de creadores desde los pueblos indígenas, que es un tema importante en México en este momento, desde la comunidad LGBT, Q+, y desde todos los frentes posibles. Cabe señalar que ese momento fue como muy significativo para el país porque al tenernos que reunir y generar grupos de trabajo, se constituyeron de forma legal diversas sociedades o asociaciones de los distintos gremios. Y bueno, entre ellos está la de escritores y escritoras cinematográficas y audiovisuales, que yo soy la presidenta de esa sociedad, y estamos trabajando también en otros temas en relación a la legislación del derecho a autor, en términos de la relación con las plataformas. Pero volviendo un poco a la ley cinematográfica, lo que se ha propuesto, todos los grupos buscamos que nuestras voces estuvieran plasmadas en esta propuesta de ley cinematográfica y audiovisual. Y nuestro punto de partida para proponer esta nueva visión de la ley, lo centramos en grandes rasgos en garantizar los derechos culturales de los creadores y las audiencias, una exhibición equitativa en todos los espacios, teatrical, plataformas, etcétera, que tiene que ver con lo que hablaba Ana de las cuotas que se está empujando, buscar que desde la ley se estableciera que la producción tiene que estar desde la inclusión y la diversidad, no solo en términos del contenido, sino también en términos de las voces que se escuchan en esos contenidos, el respeto sobre los derechos autorales y patrimoniales y, por supuesto, proteger la continuidad de los fondos de financiamiento que vienen desde el Estado, porque ese es un tema importante para México. Las películas se financian desde fondos públicos del Estado y luego las plataformas lo están comprando como contenido original, quitando los derechos patrimoniales y autorales de las obras. Por tanto, lo que parece es que el Estado se vuelve un maquilador de las plataformas y eso es algo que queremos parar de forma importante. El año pasado, con el afán de unir fuerzas y lograr que esta ley, pues que hubiera realmente modificaciones en la ley, el IMCINE, que es el Instituto Mexicano de Cinematografía, hizo una propuesta de ley que se trabajó con otras instituciones públicas, como Estudios Churubusco, la Cineteca Nacional y dos de las escuelas de cine públicas que hay en México, y esta ley se dialogó con la comunidad cinematográfica representada de la manera que les dije, para integrar las aportaciones de todos. Y la propuesta desde el Instituto Mexicano de Cinematografía fue que hubiera una ley, una propuesta de ley unificada desde todos los frentes y que se presentara a las cámaras, a la legislación, como una propuesta desde el Ejecutivo, es decir, desde Presidencia. La propuesta para la comunidad cinematográfica no es una propuesta perfecta, pero consideramos que es un avance que ya contempla las voces y que obliga a la inclusión, a la diversidad y que entiende el cine y el audiovisual como un derecho. No es una ley que pretenda ser proteccionista, porque no queremos eso, pero es una ley que lleva a respetar los derechos en el ámbito cinematográfico y audiovisual. El tema es que esta ley está en espera de discusión en las cámaras porque desgraciadamente hay un proyecto de reforma de la ley energética en este país que es una propuesta directa del presidente y que por muchas razones es prioritaria y que ha ocupado el tiempo de las cámaras y por eso la ley cinematográfica y el audiovisual tristemente otra vez quedó rezagada y está en espera. Confiamos en que esto avance, que se logren las modificaciones y que tengamos un marco legal actual, moderno, que permita la producción cinematográfica y audiovisual del país, que siga sucediendo, que haya espacios justos, libres de competencia ruinosa y que lo que se produzca sea diverso e inclusivo y que todas las voces de los creadores y creadoras de este país tengan un espacio digno y siempre lo tengan. Y bueno, pues básicamente es como un panorama donde estamos parados en cuanto a la ley. Gracias. Lucia, thank you so much. Muchísimas gracias, Lucia. Fue muy interesante. Y me encanta oír su pasión y también algo que reconocemos también como canadienses, sobre todo los desafíos en ir a buscar las voces alternativas. Es un sistema dominado
por los servicios más dominantes. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Hay dos maneras de cómo hacer las preguntas. Lo pueden hacer en el Q&A y no en el chat. Y también si quieren hablar, pueden levantar la mano. Y pueden ir en el icono de levantar la mano. De esa manera podremos reconocerla y se les puede dar la palabra. Entonces, denos sus preguntas a estos panelistas muy internacionales que nos han dado perspectivas muy interesantes por parte de Latinoamérica y África. Hay una pregunta aquí en francés, la voy a leer. A ver. Bien. La organización del 2022, el encuentro que va a haber en el 2022 puede ser un evento importante para la comunidad cinematográfica para México. Perdón, no, perdón, creo que Violeta quería hablar y también Lucía, me imagino que querrá decir algo sobre esto. No, era nada más, no, perdón, tenía la mano levantada por error. Entonces, Lucía, sí, no sé si pudo entender la pregunta. No había puesto, no puse la traducción. Disculpa, ¿me lo puedes repetir, por favor? El Mondiaculto de 2022, en septiembre próximo, ¿podría esto ser un foro para discutir estos temas tanto a nivel del cine y de los medios? No, parece que hay una conferencia que se va a dar que se llama Mondiaculto. Mondiaculto. No, la verdad que no sé. Seguro que es un espacio de diálogo, probablemente, pero hasta ahora en México nuestro espacio para el diálogo con este gobierno es que tienen un parlamento abierto. Entonces vamos como comunidad al parlamento para hablar con los legisladores, porque muchos no entienden cuál es el desafío. Entonces, por eso es que vamos a esos espacios parlamentarios y la discusión ahora está a ese nivel. Evidentemente que hablamos de esto en cualquier espacio donde estemos porque es importante y un poco uno se ve que aquí está en el mundo, estamos hablando, venimos de parte de muchas partes del mundo y hablamos de lo mismo y esto que me voy. Y en Argentina también hay un encuentro de diferentes escritores que dice que tenemos que hacer algo regional también. La intérprete se disculpa, se nos ha ido el sonido. Disculpen. No sé, parece que la tecnología no nos está ayudando hoy. Estoy en Toronto, el internet debería estar bueno. La conferencia de la que está hablando era la conferencia internacional de UNESCO, que se llama Mondiacult, que está y México es anfitrión. Sí, lo acabo de ver. Sí, efectivamente, sí, va a ser un lugar, un espacio importante para hablar de todo esto. Y como decía
una de las cosas importantes, este tipo de encuentro, es que dice, pues sí, todo el mundo tiene el mismo problema, pero claro, eso no se limita a un país y que estamos todas con las mismas dificultades. Ahora sí, Violet, que sí quería hablar. Nada más quería responder públicamente algo que Douglas preguntó, que es que se aprecia de que hay varias iniciativas que se están haciendo, a ver cómo se pueden aumentar los ingresos de los artistas en línea y cómo se puede recuperar un poco eso. Quisiera ahí mencionar que la ley de derechos de autor de sudafricana, para ahí hay un grupo o una alianza de científicos, de expertos que ven si todas estas enmiendas de los derechos de autor va a beneficiar a los usuarios y a ver si todo que que todo el mundo pudiera gozar de los mismos privilegios, tanto para el uso de la utilización. Sería una orientación en el que se podría, nada más quería plantearles ese punto que ahora esta ley se está revisando en estos momentos, pero todo parece tan atrasado a causa de la pandemia, pero es un debate que se está llevando. Sí, efectivamente, que todas estas discusiones se ve que todos estos temas quedan un poco postergados, igual pasa en Canadá. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si no, voy a tomar una breve pausa. No veo a nadie que levante la mano entre los presentes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, creo que ya respondimos a las preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer, ya son casi las 3:30. Tomemos 5 minutos de pausa. Regresemos a las 3:35 y Verónica va a darnos una pequeña presentación a nuestro regreso. Regresemos a las 3:35. Muchas gracias.